Hola con todos, el día de hoy voy a darles un pequeño resumen de lo que fue la Expoferia. El tema de este primer proyecto consiste en la investigación y optimización de bioplásticos biodegradables a partir de residuos orgánicos locales de café, yuca y cabuya. En primer lugar, Rosemary Natalie Luzuriaga Iñaguazo nos habla de cómo obtener la materia prima a base de café, mencionando que el grano seco se puede procesar mediante dos métodos para su tostada y molienda. Uno en el cual se mantiene la cáscara y en el otro se retira la corteza, obteniendo el café pergamino. Una vez recolectados estos desechos se muelen y se les aplica un tratamiento químico alcalino previo para remover la lignina, junto con un tratamiento térmico específico. Luego esta materia orgánica procesada se combina con un polímero de ácido poliláctico, que es un biopolímero de origen natural obtenido a base de almidón de arroz, maíz o caña de azúcar. Tras varias pruebas de laboratorio se determinó que la combinación ideal para formular el bioplástico es de 65% de polímero de ácido poliláctico y 35% de materia orgánica, siendo el pergamino de café el que ofreció un mayor desempeño en comparación con la cáscara. Proporciones con demasiada carga orgánica con un 90% de café no logran integrarse de manera adecuada bajo el calor del extrusor. Este material posee una alta versatilidad mediante moldes y se deteriora por completo en un periodo aproximado de 6 meses, permitiendo sembrar plantas en almácigos directamente con el contenedor, optimizando la gestión de residuos. Económicamente, producir una bolsa de 17 por 23 centímetros tiene un costo estimado de 14 centavos, y aunque una común cuesta 0,0 centavos, se destaca que al masificar la producción a escala industrial, los costos disminuirán significativamente y se ahorrará mano de obra en los trasplantes. A su vez, Lady Janet Minga Cuenca complementa esta línea de bioplásticos utilizando los residuos de la yuca con la finalidad de reemplazar el plástico convencional de un solo uso. Su proceso consiste en recolectar la yuca y triturar tanto la pulpa como sus cáscaras o corteza. Posteriormente, el material entra en un proceso de sedimentación en agua durante un periodo de 8 días para que el almidón se asiente. Transcurrido ese tiempo, la mezcla se cuela y se filtra para extraer un polvo fino que corresponde al almidón purificado. Una vez obtenidos de 5 a 10 gramos de este almidón se mezcla con glicerol y agua destilizada y se introduce en una estufa para calentarse durante aproximadamente 30 minutos hasta obtener una consistencia líquida y homogénea. Finalmente, esta mezcla se vierte en moldes para que tras el secado adquiera su estructura sólida final. En cuanto a la cabuya, se retiran las fibras, se las tritura para obtener una consistencia homogénea y se les agrega agua destilizada, glicerina y agar, que es un polvo realizado a través de desechos alimenticios. Toda esta combinación se introduce en una estufa durante 10 minutos a 70 grados para que se compacte, teniendo como finalidad reemplazar el plástico convencional, pero aplicándolo de manera específica en la estructura o cubiertas de los invernaderos. Desarrollo de accesorios agrícolas a partir de plásticos reciclados para huertas caseras realizado en el Centro de Investigación y Servicios de Análisis Químico en la Universidad Nacional de Loja. La licenciada Alicia Gonza nos da a conocer este proceso, el cual consiste en la reutilización de plástico reciclado, especialmente todo tipo de tapas plásticas comerciales. Estas tapas son clasificadas meticulosamente por colores, lo que brinda una variedad cromática completamente natural a los productos finales sin la necesidad de utilizar aditivos químicos o pinturas contaminantes. Una vez recicladas y ordenadas, las tapas pasan por una etapa de lavado, secado y triturado mecánico. Posteriormente, el material triturado se introduce en un molde y se funde dentro de un horno a una temperatura controlada de 250 grados. Durante un tiempo estimado de 20 minutos. Para darle la forma deseada al plástico fundido se utilizan moldes que deben ser estrictamente de un material sumamente resistente, como el acero, ya que están sometidos a temperaturas muy elevadas que dañarían otros componentes. Como resultado de este proceso, donde se necesitan aproximadamente 50 gramos de tapas plásticas por figura, se obtienen cercos caseros, modulares que se ensamblan entre sí de manera sencilla, como los bloques de Lego, diseñados especialmente para proteger o delimitar las plantas en los jardines y huertas domésticas.
El tema planteado en este estudio corresponde a la caracterización fitoquímica predimilar y de los compuestos bioactivos con potencial efecto hipogluceminante de la planta de Anthera secunda y la canela asiática, procedentes de la parroquia Malusa y Malacatos. Un proyecto desarrollado por la doctora Tania Verónica Cabrera Parra, la ingeniera María José Valares Culloa y Ana Ivete Calva Rivera. El proyecto nace al observar que muchos pacientes con diabetes crónica en la comunidad no se adhieren estrictamente al tratamiento farmacológico tradicional. En su lugar recurren a la medicina tradicional alternativa consumiendo plantas de la zona, bajo la creencia empírica de que les ayuda a controlar el azúcar en la sangre. La investigación busca validar y determinar científicamente si estas plantas poseen en realidad un efecto hipogluceminante y qué molécula específica lo provoca. El estudio consta de 4 fases organizadas y actualmente se encuentra en la segunda fase, enfocada en la identificación de los componentes químicos. Para la obtención del extracto, las muestras seleccionadas de las hojas de las plantas se disecan y se deshidratan en una estufa, dejando siempre una muestra física testigo resguardada en la universidad para registrar la planta exacta. Posteriormente se machacan y se colocan en un frasco ámbar con alcohol para pasar por un proceso de maceración profunda que dura 3 meses, usando después un equipo rotaevaporador para separar el solvente y concentrar las sustancias puras, mediante una técnica llamada cromatografía de capa fina. Se han logrado identificar moléculas activas con alto potencial hipogluceminante, tales como flavonoides, los terpenos y un hallazgo de gran relevancia de 50 moléculas fenólicas distintas en la canela asiática. El paso actual es determinar con exactitud química qué subtipo específico es el responsable directo de reducir la glucosa. Una vez identificada la molécula exacta, un extracto se incorporará en parches biodegradables transdérmicos de liberación controlada y constante. La última fase consistirá en la experimentación de estos parches en ratones diabéticos a través de convenios avanzados en México. Se realiza la aclaración clínica importante de este tratamiento. No está diseñado para reemplazar la medicación de personas que ya padecen diabetes formal, sino que su objetivo es servir como una terapia de apoyo y preservación para pacientes prediabéticos que se encuentran en el umbral de desarrollo de la enfermedad. Este proyecto trata sobre la elaboración de ecoadoquines, ecobaldosas y ecobloques a partir de plásticos reciclados para la construcción de infraestructuras agrícolas y rurales, desarrollado por Pamela Gaona y Gustavo Ortiz. El objetivo principal es reemplazar materiales convencionales por alternativas económicas y sostenibles, reduciendo al mismo tiempo la contaminación por residuos plásticos. Para ello se utilizaron plásticos como el polipropileno y el polietileno de alta densidad, provenientes de envases y productos de limpieza. El proceso inicia con la trituración del plástico hasta obtener partículas entre 3 y 5 milímetros, tamaño ideal para su correcta adhesión. Después el material se lava con agua destilizada, jabón industrial y etanol al 70% y se seca durante 24 horas para eliminar completamente la humedad. Posteriormente, el plástico seco se funde en una máquina extrusora mediante resistencias eléctricas y un tornillo sin fin. El material fundido pasa a una prensa manual donde toma la forma de bloques o adoquines. Finalmente se pule para mejorar su acabado. Las pruebas realizadas demostraron que estas ecobaldosas superan los estándares mínimos de las normas en resistencia y absorción de agua. El tema de esta investigación consiste en el diseño, modelización y fabricación de soluciones constructivas y energéticas sostenibles mediante la reutilización de tapas plásticas y optimización mecánica, desarrollado por Khaled Jaramillo y Robert Salinas, bajo la tutoría del ingeniero Byron Solórzano. El proyecto se basa en el diseño y desarrollo de un molde fundidor para placas plásticas, utilizando como materia prima el polietileno de alta densidad. La investigación demostró una evaluación técnica muy importante, ya que inicialmente el molde estaba diseñado para elaborar placas pequeñas de 10 por 10 centímetros orientados a objetos menores. Sin embargo, con el avance del estudio desarrollaron la maquinaria necesaria para fabricar placas a gran escala de 30 por 30 centímetros en adelante, alcanzando hasta 55 por 55 centímetros.
Este proyecto aborda el diseño y construcción de una fresadora CNC para placas de plástico de alta densidad, desarrollado por Dayana Salomé Pachar Salinas, bajo la tutoría del ingeniero Byron Solórzano. La problemática técnica nació al detectar que las placas de plástico de 30 por 30 centímetros producidas en la universidad a partir de tapas recicladas, una vez que salían de su proceso de fundición inicial, presentaban bastantes irregularidades, es decir, no tenían una superficie ni un espesor uniforme. Por este motivo se requería obligatoriamente un proceso de mecanizado, que es justamente la tarea que realiza esta fresadora CNC, para perfilar las placas y dejarlas completamente lisas y listas. El primer objetivo crítico fue determinar y calcular adecuadamente los parámetros de corte de la máquina, ya que si las revoluciones del husillo no se calculaban bien, se arruinaba el material. Una velocidad muy alta produce la fundición del plástico por la fricción de la herramienta, mientras que una velocidad muy baja provoca que el material se fragmente dejando rebabas sueltas. Considerando que la universidad produce placas estándar de 30 por 30 centímetros, la mesa de trabajo de la fresadora fue diseñada estratégicamente con dimensiones de 30 por 40 centímetros, planificando esos 10 centímetros extra específicamente para albergar los sistemas de sujetación que fijan la placa de la estructura. Además, para evitar que el residuo de la viruta plástica se acumulara y obstruyera el corte, se implementó de forma innovadora un ventilador ajustado a presión en la fresa, logrando que el mismo movimiento de rotación retire de forma automática el material sobrante. El modelado de las piezas y los códigos G de programación se generaron con éxito utilizando el software Fusion, permitiendo que la máquina trabaje de manera automática tras un año de desarrollo continuo para su calibración final. Finalmente, el último tema corresponde al estudio titulado Consumo de plásticos de un solo uso en hoteles de categoría 2 y 4 estrellas de la ciudad de Loja, como aporte al turismo sostenible, desarrollado por Leslie Samantha Quinchecuenca y el ingeniero Luis Raúl Coronel Curimilma. El proyecto está centrado en la aplicación de las 3R, de la ecología de forma práctica, reducción, sustitución y reciclaje de plásticos, enfocado especialmente en diagnosticar y mejorar el sector hotelero local. Para llevarlo a cabo se realizó un acercamiento con los establecimientos de la ciudad de Loja, de los cuales 16 hoteles aceptaron formar parte activa de la investigación. Con ellos se inició un trabajo de campo y muestreo para levantar datos cualitativos y verificar mediante la auditoría de sus facturas de compras institucionales el tipo, la frecuencia y la cantidad exacta de plásticos de un solo uso que consumen habitualmente en el servicio de las habitaciones y áreas comunes. Una vez identificados con precisión los plásticos, el proyecto diseña y propone alternativas sostenibles, ecológicas y reutilizables compuestas por materiales no contaminantes, con el objetivo de eliminar por completo los plásticos de un solo uso, como botellas de agua o envases desechables, sin perjudicar la comodidad del consumidor. Además de las alternativas físicas, la investigación genera valiosos datos estadísticos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que estos hoteles producen de forma indirecta debido al consumo de dichos plásticos, permitiendo concientizar a los gerentes sobre su huella ecológica real. La principal complicación reportada durante el estudio ha sido la recolección de los datos, ya que los hoteleros no siempre entregaban las facturas en las fechas programadas, provocando retrasos de 1 a 2 meses en el cronograma original. No obstante, los establecimientos mantuvieron una excelente disposición para colaborar y llevar el proyecto adelante de forma exitosa. Para cerrar, el proyecto que más me gustó y mi favorito es el de los bioplásticos a partir de residuos de café. Me parece increíble cómo le da una segunda vida a un desecho tan común en nuestra región. Lo que más me llamó la atención es su impacto práctico para los agricultores, ya que pueden sembrar la planta con todo y bolsa, protegiendo las raíces y ahorrando la mano de obra. Además, saber que en solo 6 meses esa bolsa desaparece y se vuelve abono para el suelo, demuestra que la investigación sí puede solucionar problemas reales cuidando el medio ambiente.